Hello, gente hermosa, gente bella, gente preciosa de todo este universo entero. Sean bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube, soy Aberhams y les traigo un nuevo video. ¡Vamos! Como pudieron ver en mi video anterior, que es mi experiencia en Wattpad, muchos quizás se crearon una cuenta, muchos quizás comenzaron a leer, o muchos quizás también solamente ojearon. Esto es así, esto es así, esto es así. Bueno, si es así, te felicito. Hoy les traigo lo que es cómo crear una historia en Wattpad, que muchos actualmente tienen esa duda de cómo comenzar a escribir, qué hacer, qué tema abarcar, a qué población de Wattpad hay que abarcar, cómo son las reglas, cómo es lo otro, cómo es esto. Hay que saber abarcar eso. Y por eso les traigo lo que son unas técnicas que están bellas. Vamos a las técnicas ahora. Ok, técnica número 1, o tener la idea principal de la historia. Esto es cuando el escritor se imagina cómo va a ser el proceso de la historia. El inicio, los personajes principales, los secundarios, la trama, el ambiente o lugar y el desenlace. Y en caso de que quiera continuarla una segunda o tercera parte, o hacer una trilogía en sí, pues se va a dejar abierto el capítulo final. Pero eso hablaré más adelante. Ahora, como les comenté, esta parte simple y llanamente es imaginativa. El escritor se imagina, la plasma y continúa. Más nada. La técnica número 2, o el género, ¿ok? Escoger el género. Esto es lo más fácil de la historia. Esto no posee ninguna dificultad, de hecho es la parte más sencilla. Ustedes cuando ya tengan todo imaginado, se van a dedicar a leer bien el texto que escribieron ya en su hoja, o sea, ya sea en su hoja o en Word, como sea de su preferencia, y van a ver cada detalle. Si fue de romance, si fue de drama, si fue de suspenso o si fue de ambos. Hay ciertas historias que son de ambos géneros, pero por lo menos en Wattpad ustedes pueden colocar varios géneros si no me equivoco. Yo más que todo lo hago el género de todo. En el caso de otras novelas sí me enfoco más en romance y cosas así, pero eso va a depender de su historia. Técnica número 3, que es el tipo de historia. Esto va a depender mucho del escritor. ¿En qué sentido? Que va a ver hasta qué sentido se va a extender su novela. Es decir, si va a ser una historia larga o corta o one shot, que es la historia completa en un solo capítulo. Recuerden siempre que el escritor, al tener ya la idea principal, tiene que tener un aproximado de cuánto se va a extender la historia. Eso es básico y fundamental. Si va a ser larga o si va a ser corta, si va a ser como ustedes quieran, pero deben tener un aproximado en su mente. Es fundamental eso. La técnica número 4, o el lugar de la historia. Esto hay que saberlo en la idea principal. Es lo primordial, saber en dónde se basará todos esos hechos. Hay muchas historias que se inventan lugares, que yo mayormente hago eso. O sea, yo me invento todo de mis historias. Todo me lo invento, todo. Los lugares, los nombres, los personajes. Todo me lo invento, todo. Y eso te da un toque de originalidad. Aunque también hay historias que se basan en países, hay historias que se basan en lugares míticos. O sea, eso va a depender es de su imaginación, pero deben tenerla al principio de la historia, es decir, es la idea principal. Es básico, fundamental. La técnica número 5, o la trama. Esta es la parte más complicada que hay en toda novela, que el escritor siempre va a tener bloqueos, le va a costar mucho desarrollar esta parte. ¿Por qué? Esta es la parte donde se va a desenvolver prácticamente todo. ¿Qué va a suceder en la historia? ¿Cómo va a suceder en la historia? ¿En qué tiempo? ¿En qué narración? ¿En qué tipo de narración? Si primera persona, tercera persona, segunda persona, como ustedes quieran. Pero es la más complicada de las partes. Esto les recomiendo tener una paciencia absoluta. Si pueden, inspírense en otras historias, lean mucho, vean cómo se hacen los diálogos, vean cómo se hace las separaciones entre las líneas, busquen, infórmense muchísimo, que es lo primordial de la trama.
Esto requiere mucha paciencia y debe ser enganchante, es decir, que al lector le emocione leer esa historia, o sea, que le guste, que lo atrape. Eso es lo primordial. Si ustedes tienen una trama enganchante, júrenlo que su historia va a ser muy vista. Júrenlo. Técnica número 6 o desenlace. ¿A quién le gusta un final feliz? A todo el mundo. Pero no todo siempre es así. Y lo sabemos muy bien que hay escritores que ponen un final muy feo. Y eso va a depender de ustedes. Así que, si eres buen escritor, nunca hagas un final feo. Bueno, también depende de la historia. Sí. Como les iba a contar entonces sobre el desenlace. El desenlace básicamente es el final de tu historia. O sea, cómo va a concluir todo. Si el personaje A queda con el B, o si queda con el C, o si queda con el D, si se muere el A, si se muere el B. Eso depende de ustedes. Deben tener imaginación absoluta con esto. Y deben tener un buen final que enganche. En caso de que quieran continuar su novela, o sea, si hay una segunda o tercera parte, deben tener un buen desenlace continuo, es decir, que tú puedas anexar la novela 2 a la novela 1 y que tenga sentido. Es lo primordial, que tenga mucho sentido. Porque si el lector ve que al leer la novela 2 es totalmente distinto a la novela 1 de todo lo que había leído antes, créanme que no va a tener visto ni nada. No va a tener visto, no se van a enganchar con la novela, no van a tener ese feeling como antes con la otra. Deben tener algo muy bien estructurado para que sea bien visto. Ojo con eso. Ya saliendo de las técnicas, hay que enfocarnos también en cómo va a ser vista la novela, ya sea en la portada, en los hashtags, en cómo colocar los géneros, que lo dije en la técnica número 2. Eso va a depender también de su gusto, de sus colores favoritos. Eso depende de ustedes también. En el caso de la portada, muy bien estructurada, con su nombre bien plasmado, una pequeña sinopsis, sus nombres, su nombre y apellido especialmente, o su usuario de Wattpad, y una imagen que vaya a conectar con el contenido que vayan a desarrollar ustedes. Ya con eso, créanme que una buena portada la pueden hacer en alguna editorial que en Wattpad. Por lo menos yo estaba en una, la cual es Familia Cactus, que son excelentes de verdad haciendo todo. Yo estaba allí como jefe de correcciones y me fue muy bien. Me gustó muchísimo ayudar a esas personas. Me tuve que salir porque bueno, comencé la carrera y de verdad se me quitaba bastante tiempo, pero no me arrepiento de nada. Fue espectacular trabajar con ellos, fue muy bueno. Fíjate mucho en los hashtags. Esto hay que fijarse muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes que colocar los hashtags, los principales o los más destacados en todo Wattpad. Si por lo menos tu novela es de romance, vas a colocar hashtag amor, hashtag de todo, hashtag romance, hashtag drama, hashtag, hasta que te canses. Te puedes colocar creo que hasta 20 hashtags, no sé, creo en el límite. Yo tengo más de 20 hashtags, si no me equivoco. Debes crear ahora una sinopsis que atrape al lector. Esto es lo primordial también, que es, bueno, básicamente todo en la historia es primordial, o sea, en la portada, los géneros, los hashtags, todo. Pero la sinopsis es algo que puede ser como que una introducción a la historia tuya. Esto tiene que ser muy bien estructurado. Debe tener como que una abreboca a su historia y deben saberlo escribir, porque no todos saben hacer una buena sinopsis. Esto tienen que buscar ejemplos en internet, que hay muchísimos ejemplos. Busquen referente a su género. Bueno chicos, esto fue todo el video por hoy. Espero que les haya gustado un montón. Y ya saben, si tienen una historia de Wattpad, por favor coméntenlo. Déjenme el nombre para leerla próximamente. Recuerden suscribirse, darle like, comenten y compartan con sus amigos. Y también activen la campanita para los próximos videos. Soy Abrahamsi, muchísimas gracias, hasta luego.